Y hoy vamos a tratar de la unidad 3, ¿sí? Sí, ¿Tú ya has visto ahí el libro? Si falta alguna só um cosa. rato. Estou Arreglando. no pelo. Pronto. Ah, Lista, porque lista. me incomoda. Então, vamos. Ai, Y ahí, a partir de la página 52, ¿cómo está ahí el libro? ¿Está hecho? vou mirar. Sí, ¿Sí? 52, 3, 53, 4, 5. o repensa não está escrito, né? No, porque es solo para conversar. Tá bem. 55. Bom, em tempo não. No, Tem anotações, pero não está. Ese en tiempo ahí es para que ustedes puedan percibir una regla, ¿no? Ahí está, ojo. Todas esas palabras que están ahí, a dónde, qué, cuáles, quiénes, son utilizadas en preguntas y muchas de ellas en exclamaciones también. Y ahí es para que pongan atención. Siempre llevan qué. ¿Qué tienen de común esas palabras? Tilde. Tilde. Es eso. Entonces, solo para completar. Está escrito. Ah, era eso, ¿no? No, está escrito uma anotação assim, perguntas, exclamações. Exclamaciones. Ah, está escrito em português. Sí. Como escreve em espanhol? Exclamaciones. ¿Cómo se dice mismo? Solo la pronuncia que es diferente, ¿no? No, en portugués no, exclamaciones. Plural. Não. Um rato. Então, as perguntas e exclamações sempre levam tilde. Está escrito essa anotação. Perfeito. E dentro de palavras, frases, afirmativas ou negativas, não. Sin tilde. Em perguntas indirectas também, lleva tilde. Por exemplo, ele quiere saber qué piensa sobre su mamá. No es una pregunta eso, es una indirecta. Él quiere saber qué cosa piensa sobre su mamá. Ese qué lleva tilde. Porque hay algo ali que está oculto que él no sabe. Eso es interesante también. Vale. ¿Sí? Vale. Muy bien, después de eso, entonces, saltamos a las 58, con actividades. Hecho. 59. ¿No? No, pero estaba nessa. Ese video nosotros hemos visto en clase. Es súper divertido de aquella chica que va a hacer una entrevista de trabajo. Pensa rápido. Sí, verdad, es eso. Só não está esticado. Qué extraño. Bien, te envío ese video después también. Sí, não precisa. Alessandra. Paula también no está hecho. Eu envio a Paula e para ti também, para que haga. Vou até mirar mi caderno. Mira com tu esposo, ele vai reír-se demasiado. Aquele vídeo é muito divertido, não? Muito divertido. A ver, depois, creo que só isso, então. Páginas de atividades, solo coisas para falar e tal.
y fue la... Isso, não. Sí. 60 foi tarefa. Yo pedí que me enviase eso, fue una tarea para casa que pedí. Eu fiz. No sé, Yo creo que sí, no me acuerdo. Foi até. Y el repaso fue la entrevista, ¿no? Sí. La tuya, que es un suceso. Até esse momento ainda era extremamente dedicada. Foi um antes La e depois. página 61 también está hecho. Perfecto. Muy bien. Ahí en esta unidad, Alessandra, nosotros tratamos mucho sobre formal e informal y sobre artículos y sus contracciones. ¿Sí? Aí queria falar uma vez mais que em espanhol, aunque em português tengamos muitíssimas contracções infinitas, cara, em espanhol só há dois. Todas as contracções que vienen em nossa cabeça de português, porque vocês pensam em português para escrever, mas quando venga uma contracção, naquela, desta, é só pensar, tenho que separar isso. Naquela es contracción de en más aquella. Entonces en español queda en aquella casa, por ejemplo. Desta es una contracción de más esta en portugués. En español queda la esposa, no, el esposo de esta mujer. Solo separar en español. Porque en español solo hay al y del. No tiene dela. No, de ella o suya, ¿no? Es mejor utilizar el posesivo. Ahora, contracciones con preposiciones y artículos, solo al y del, que funciona antes de palabras masculinas en singular. Cualquier otra cosa que venga después, femenina o plural, hay que separar esa preposición del artículo necesario. Entonces, al, a los, a la, a las. Del, de los, de la, de las. Entonces, junto, contraído, solamente al y del. Un ato. Sí. Masculino y singular. Eso. Vale. ¿Tú tienes alguna pregunta, alguna duda tuya personal dentro de estos asuntos, del informal, de las contracciones, alguna cosa que venga a tu cabeza ahora? No tengo. ¿No? Ay, creo Hasta que... aquí ya era perfecta. Hasta aquí ya era perfecta. Yo creo, pelo que tengo mirado... Por lo que tengo mirado ao longo das classes, não tenho dúvidas com relação aos assuntos em si, os assuntos mesmo. Tenho dúvidas, tenho erros ao longo de errores ao longo das construções de frases, diálogos. Creo que tengo eso. Muchos erros ainda para entender. Eso. Ustedes tienen que tener conciencia, como siempre digo, que están iniciando, que están finalizando un inicio, pero todavía es un inicio. Entonces, todos estos pocos errores o errores puntuales van a disipando a lo largo, en la continuidad de los estudios, seguramente. Estoy tranquilo. Fiquei uma dúvida, fiquei fiquei pensando também sobre a palavra búsqueda. De novo, fiquei pensando sobre a correção. Eu fiquei pensando, quando falou sobre ser substantivo.
La hora que explicou, consegui compreender. Ajá. Pero depois pensando, fiquei confusa. Voy a poner Gostaria los de ejemplos aquí. falar mais um pouco. Voy a poner dos ejemplos aquí que son similares, son frases sinónimas, ¿sí? La búsqueda. Aqui, essas palavras são sinônimas. Búsqueda e busca. Estão funcionando. Ambas são substantivos. Búsqueda só pode ser substantivo. Busca, es que va, dependiendo del contexto, puede ser un verbo. Puede estar conjugado como un verbo. El verbo buscar. Entonces, si digo... Deixa eu mirar. Ele busca... Entonces, la única posibilidad de cambio de función es con el verbo buscar. Búsqueda va a ser siempre un sustantivo. No hay un verbo busquedar. Então, busca é verbo. Buscar es verbo y en el segundo ejemplo... Y eso, lo segundo, el tercer ejemplo, eso, la tercera ejemplos frase... son verbos. Es verbo. Buscar. Eso. Y la primera frase es substantivo. Sustantivo. Las dos primeras frases son con busca y búsqueda como sustantivos. ¿Las dos primeras? Las dos primeras. Si digo la busca por la vacuna, él tiene, mira, los verbos no vienen con artículos antes. Mas qual é a diferença de falar la búsqueda e la busca? Qual está certo? Los dos están correctos. Es que tú utilizaste búsqueda en tu frase allá como un verbo. Entonces, eso que vale. No podía. Vale. Pero búsqueda substitui busca. Es un sinónimo, sí. Entonces no preciso usar búsqueda nunca. Ah, sí, no hay necesidad. Ah, mais fácil. Pero hoy compreendi mejor. ¿Pero qué quedó en tu cabeza? Después tú quedaste pensando así, ¿por qué no pude utilizar ali em mi frase, ¿es eso? Não, fiquei, quando utilizar búsqueda, aí fiquei. Búsqueda não, búsqueda. Os tildes. Búsqueda, fiquei. Búsqueda, quando... Fiquei associando ser substantivo. Substantivo. Pero não conseguia entender, de fato, de hecho, quando utilizar. De hecho. Es un sinónimo para busca. A mí me gusta essa palavra. Nunca más usaré búsqueda. No quiero más. Porque a mí me gusta búsqueda. Voy a poner búsqueda en el examen. No gostou. No, yo muy voy a feo. hacer una actividad así. Completa con las palabras abajo. La búsqueda de dinero. Forma frases con las siguientes palabras. Búsqueda, dinero. Voy a poner así. Y busca. Solo para confundir todo así. Muy bien. Seguimos entonces aquí con nuestras actividades extras y con tu texto del calentado. Los textos. Esta história de José e Maria... Ih, o que passou aqui? Peraí. Falhou todo. Você está mirando aqui? Sim. Porque apagou tudo. Porque foi minha Wi-Fi. Ah, sim. Muy bien. Wi-Fi? Wi-Fi. Wi-Fi. Da igual. Inglês. La história... de José y María. José ahí
casi yendo a una entrevista de trabajo y pidiendo ayuda a María. Entonces, cuenta a tu modo ahí la historia del video, por favor. El video habla sobre la preparación de José para una entrevista de trabajo, Al final, José y María dan consejos para una entrevista exitosa. Muy bien. ¿Salió todo de tu cabeza o alguna ayuda de Google Traductor? Google Tradutor. Pero no más Google Tradutor. Lingui. Pero por Un Dios, novo amor. Língua es maravillosa, ¿no? Ahora, por Dios, intenta ser sola y solo busca palabras que no consiga. Vai salir sem... Busqueda. No, tô mirando. No, esse no. No debaixo. Vai sair sem alhar, alas. Pero essas forças me faltam. Eso, pero hay que intentar, ¿no? A ver, dime otra profesión que... Deixa eu virar. Solo exitosa, que no sé si ya está en tu cabeza esa palabra como vocabulario. No, peraí. Por eso dudé, porque si no fuera exitosa, no iba a hacer esa pregunta. Las otras cosas están tranquilas para ti, ¿no? No, nessa primeira frase, não sabia conselhos, não sabia conselhos e exitosa, não sabia exitosa. La maior parte. Essa no, lá debaixo que alas, esses... Isso é o quê? Artigo não é. Não, esses são advérbios. Esses advérbios que ainda confundem um pouco. Isso, principalmente porque não hemos visto, não? Casi ninguno. Solo algunos marcadores temporales. A ver. Y fue de tiempo y no de lugar. Dime otra profesión que le guste y justifícalo. Puede leer, por favor. Una otra profesión que me gusta es la enseñanza. Me gusta enseñar, ayudar a las personas y desarrollarla en base a los conocimientos que tengo. Que já tenho. Já tenho. Me gusta esse intercâmbio. Tu cara agora foi perfeita assim, para uma pessoa que não ha hecho a frase. Outra pessoa preparou a frase para mim. Por que ha puesto isso? Não me recordava. Essa frase usei muito mais. Então, coisas que fiquei pensando. É porque confio em língua. Porque professor falou. Pero fiquei na hora, sabia que desarrollar, sabia? Pero desarrollar lá, fiquei, desarrollar-la? Será? Pero eu creio que foi lá a construção porque coloquei o contexto de ajudar as pessoas e desenvolvê-las. Aí ficou esse desarrollar lá. Perfeito, é isso mesmo. E há, em espanhol, Alessandra, para essa palavra aqui, há um sinônimo, que é desenvolver, que há também em espanhol. Desenvolverla ou desarrollarla são sinônimos. Creio que desarrollar está mais em minha cabeça. Em tu cabeça, verdade? Perfeito. Muy bien. Creo que utilizamos más veces. Bien, vamos a entrenar un poco ahora esos artículos y sus contracciones. Aquí vamos a entrenar la contracción al y sus posibilidades. Alá, alós y alás. ¿Sí? Todas las 12 frases son preguntas. Tu vas a decir só sube, por favor. Al. Não, só para virar. Al, alá, alós e alás.
todas son contracciones o solamente La única al? es esa aquí. Contracción es cuando se juntan. Sí, sí, A sí. y el. Al. Esa es Apenas contracción. al. Las otras son variaciones de las fórmulas abiertas, ¿no? Estoy pronto. Estoy lista. Estoy lista. Muy bien. Número 1. ¿Estás ahí? Sí. Es solo decir. Calma. ¿Por dónde se va? ¿Por dónde no? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Mi gafas está en sala. ¿Por dónde se va al centro comercial? ¿Más? Tomas un poquito. Obrigada. Por nada. No, obrigada. ¿Por dónde se va al centro comercial? Muy bien. La próxima. ¿Por dónde se va a la agencia de viajes? A la S. Claro. ¿Por dónde se va al mercado? Na oficina. Ih, pulei. Por oficina de turismo. ¿Por dónde se va a la oficina de turismo? Eso, cuidado con esa R ahí de por dónde, ¿sí? ¿No es por dónde? Es por, no por. Sí. A começar de novo. ¿Por dónde se va al mercado? Mercado. 5. Creo que estás de broma con No, tú leíste bien. Mercado. Estás preparando apenas com muitas palavras utilizando R. En la prueba oral, seguramente. ¿Por dónde se va al teatro? ¿Por dónde se va al hospital? Perfecto. ¿Por dónde se va a la piscina? ¿Por dónde se va a la estación de trenes? Perfecto. ¿Por dónde se va a comisaría? ¿Aquí? Comisaría. ¿Por dónde se va? A la comisaría. No escuché. Comisaría, entiendo también. ¿Por dónde se va a las tiendas? ¿Por dónde se va al camping? ¿Por dónde se va al estadio? Muy bien. Vamos a verificar. Todo correcto, 100%. Creo que decoré. Masculino singular. Es eso. Ahora aquí igual, solo con la otra contracción y sus variaciones. Del. Dios. Pero también deu apenas en singular y masculino. Eso. Y las variaciones abiertas con femenino y plurales. Vale. Déjame aumentar aquí. Listo. ¿Ya está? ¿Está bueno? Sí. El cine está cerca del instituto. Muy bien. Mi casa está lejos de la panadería. Muy bien.
El videoclube está cerca del piso de Luis. Muy bien. ¿Piso de Luis? Piso es un apartamento muy grande. Ahí puede llamarse de piso. Como aquellos apartamentos donde hay ¿Cobertura? un apartamento por piso, ¿sabe? Porque piso puede ser andar, ¿no? O un piso muy grande, por eso piso incluso. Vivo en el quinto piso, si hay solamente un apartamento, por eso el apartamento se llama piso también. Vale. El supermercado está Então, super está terminando, mas está no meio, então não fala brr, né? No, toda R vibra. Yo apunté los lugares donde tú tienes problemas, que es finalizando sílabas y palabras. Yo apunté en estos lugares tú estás con dificultad de vibrar. No, vamos por partes. En inicio de frase. Não, vamos lá. Todos os lugares em geral vibra. Pero tienes una condición que no vibra. ¿Dónde? Que tú hablaste en otra aula. No. Otra clase. No. Estás en el vídeo. Tú miras el vídeo, cuál es el minuto y me muestras. No es inicio de sílaba, en medio de la palabra. No, es porque yo quise allí, en verdad, apuntar donde tú tienes una debilidad. En estos lugares, tú tienes una debilidad. En los otros lugares... Por ejemplo, bolera, né? Bolera. No, ella vibra, es porque tú no percibes. Vibra una vez, bolera. Habla de nuevo. Bolera. Percibiste tu lengua? Habla percibiendo la lengua. Bolera. vibra Então, pelo português, nós também vibramos. Sim, é isso. Ah, sim. Não, tá. Só para poder... Então, em qualquer lugar... Eu falei português, não tá. Qualquer lugar que o R estiver, tem que vibrar. Sim. Tá. Oh, Deus. El supermercado está lejos de la bolera. Perfeito. Outra palavra, dinheiro, igreja. La iglesia está cerca del hotel. El mercado está lejos de la discoteca. Muy bien. El parque está cerca de la zapatería. ¿Zapatería? La cafetería está cerca de las oficinas. Muy bien. El colegio está lejos del cine. Eso. El parque de atracciones está cerca de la piscina. El kiosco está cerca de los restaurantes. Restaurantes. El hospital está cerca de la estación de trenes. Muy bien. Verifica. Enhorabuena, 100%, todo correcto. Difícil.
La única coisa é gravar isso mesmo, masculino singular. Creio que é apenas ler mesmo o contexto de uma palavra que vem depois, raciocinar. Muy bien. Outra coisa que queria chamar a atenção aqui é nosso último assunto são os verbos irregulares. A diptongação de verbos é uma marca da língua espanhola, então não podemos deixar de poner atenção nisso. Os verbos irregulares, quando são irregulares, não sei se te acuerdas, nosotros e vosotros não têm irregularidade. Então, por exemplo, aqui o verbo poder. Deixa eu aumentar aqui. Consigo mirar. Agora melhor, seguro. Poder. Primeira persona, puedo. Segunda, puedes. Terceira, puedo. Nosotros podemos e podeis. Aqui a diptongação de la O passa para o que passa para o E não ocorre em nosotros e vosotros. Assim. Tiene no livro hablando especificamente disso ou não? De verbos irregulares, sim. Qual a página? Eu não sei se foi uma unidade anterior. Não tem problema. 4, talvez. Talvez na unidade 4. Não tem problema. Vou depois anoto. Unidade 4, 72. Página 72 da unidade 4. Sim. Estão aí as diptongações, estão em negrita, tal. Sí. Además de las diptongaciones, tenemos, déjame poner aquí. O que é diptongação? Diptongação é quando uma vocal se transforma em um diptongo. Então, temos aí, eu vou escrever aqui no Me la recuerdo. E que passa para IE. Hã? Me recuerdo de los diptongos. La E que passa para IE. Verbo tener, por exemplo, tu tienes, ele tiene. E la O que passa para o E. Verbo poder. Eu puedo, tu puedes. Essa é uma diptongação, é um tipo de irregularidade. Outro tipo de irregularidade que está aí no livro é la E que passa para I. Não? Verbo seguir. Eu sigo. Essa E que estava ali no infinitivo se transforma em I. E há outras aqui, eu pus isso aqui para mostrar, para ver, por exemplo, o verbo poner. La primeira persona tem uma irregularidade que é a NGO, chamamos a irregularidade da NGO, de primeira persona. De pongo, deixa eu ver se há outra aqui. Vengo, NGO. Aqui no verbo poner, só há essa irregularidade na primeira persona, eu pongo. Depois sigue como se fosse um verbo regular. Tu pones, ele pone, nosotros ponemos, ponéis y pone. Ahora, aquí en venir, la primera persona tiene la irregularidad de la NGO y después una otra irregularidad de la E que diptonga. Yo vengo... Existem mais palavras, verbos que sofrem irregularidade além desses? Además de eso, sí. Esos aquí son los que más usamos. ¿Sí? Verbo poner, Entendo. seguir, ver que utilizamos mucho en nuestros diálogos, en nuestras charlas. Ahora hay otros, seguramente. ¿No? Verbo oír, que utilizamos. E cree que aprender solamente com a prática? Sí, sí. De Solo con la necesidad, como una segunda lengua, solo con la necesidad. Y también en portugués. Para y piensa. Sempre temos algumas dúvidas assim em português, de palavras que não utilizamos muito, se é com C ou com doble S. Só com a necessidade que vamos a pesquisar e vamos a verificar. As coisas são assim, com língua estrangeira e com língua materna também. Verdade. Porque somos adultos e pensamos sempre que há uma fórmula, pode haver uma fórmula mágica para saber todo de uma vez. Com língua não é assim. Com língua não é assim. Está bien. Sí, entonces a ver, 5 minutos que nos quedan. Vamos a hacer aquí este ejercicio para completar con los verbos en presente y en indicativo. Y estos verbos aquí son irregulares. Pueden empezar.
Todos? Sim. Vou tentar. Vou tentar. Intentar. Tu eres hermana gemela de Paula, que se escreve assim. Paula hace igual que tu. Ainda tenho assim. Eu faço assim. El domingo com mi novio iremos ao... Não, presente de indicativo, não inventa. Futuro. Presente. Eu vou. Presente. Eu vou. Calma. Calma. Tu sabes que tenho dificuldade em raciocinar os verbos e os tempos ao mesmo tempo. Entendi que é presente. E iremos estaria correto. Se for futuro, estaria correto. ¿Sí? Solo para que sepa. Imagino, porque nosotros. El domingo com mi novio. Vamos ao zoológico. Zoológico. Mi professora de francês disse Perfeito. que habla muito bem. Esse foi pelo feeling. Isso. E parece que estamos falando em Feeling em espanhol. Feeling, sentimento, não? Então, creo que Pepe es muy... Pepe mesmo. Pepe. Pepe es muy aburrido. Nunca hice nada. Isso é pretérito, por Deus. Tu pensas nas coisas mais difíceis, ao revés de pensar em presente e indicativo. Nunca hace nada. Uma dúvida. Isso é fish? Fiz, em primeira pessoa. Isso, fiz. Eu fiz. Eu hice. Tá bem. Vou pensar também. Minha amiga nunca sabe meu número de telefone. Mis abuelos vêm a visitar-nos. Esse verbo venir é irregular, diptonga. La E passa para IE. Mis abuelos vienen a visitar-nos cada fim de semana. Muito bem. Eu sim tenho tempo. Miro una película buena. Muy bien. No sé, no oír nada. Oír, creaste un nuevo infinitivo. Es difícil. No oigo. ¿Qué es oigo? Oír, de escuchar. Oír es sinônimo de escuchar. No, oigo nunca ouvi. Oír, o quê? Oír, vale, já havia escuchado. Oído. Ah, sim. Pero oigo no. Oigo. No oigo nada. Vale. Tenho que estudar mais. Eu sei que esse é irregular.
pero solo en la primera persona. Hemos visto ahorita. Que é o pongo. A primeira persona é pongo, as outras siguen tranquilas. Lembro que tinha alguma coisa. Sempre tu pões? Pões? O verbo é poner, não é por? Sempre tu pones Isso. la mesa para la cena. Él es una persona muy seria. Siempre dice la verdad. Yo voy a trabajar en lunes a las 2. El lunes, cuidado, no es en lunes. El lunes a las 2. Check. Todo correcto. Con dificultad. Nível 9. Nível 9. Com grado de dificuldad, 9. De 10. Muchas gracias, Alessandra. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias por todo, ¿sí? Buen descanso. Obrigada. Para tu também. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.